Un saludo, mi nombre es David Felipe Pardo y el día de hoy como parte de mi segundo parcial de cálculo infinitesimal 1, vamos a llevar a cabo el desarrollo de un ejercicio que apareció en el parcial. En este caso voy a hacer el ejercicio 2 que dice, sea f una función continua en el intervalo 0,1 tal que f de x pertenece al intervalo 0,1 para todo x que pertenece al intervalo 0,1. Entonces tenemos que demostrar que existe un x que pertenece al intervalo 0,1 tal que f de x sea igual a x. La demostración de esto es relativamente sencillo. Vamos a usar uno de los tres teoremas fuertes que enuncia que si f es continua en un intervalo cerrado AB, tal que f de A sea menor a 0, que a su vez sea menor a f de B, entonces existe un x que pertenece al intervalo cerrado AB, tal que f de x sea igual a 0. Ahora, por hipótesis, pues tenemos que garantizar que f es continua en el intervalo AB. En este caso sabemos que en nuestro intervalo AB, que es 0, 1, es continua por hipótesis, ¿no? Sin embargo, esa situación de f de A menor a 0 menor a f de B no la podemos garantizar, digamos. Entonces, bueno, la vamos a desarrollar el teorema mediante unos trucos. La cosa es que hay que tener en cuenta para esta demostración dos cosas. La primera es que f de 1 tiene que ser distinto de 1 y f de 0 tiene que ser distinto de 0. Hecho que voy a explicar más adelante. Ahora, vamos a definir una función h de x que sea igual a f de x menos x. Por hipótesis sabemos que f es continuo en el intervalo cerrado 0, 1. Mientras que, por otra parte, eh, menos x puede ser vista como una función h de x, que j de x igual a menos x. Y de ahí sabemos que esa función es continua en todo x de R. Por lo tanto, es continua en el intervalo cerrado 0, 1. Ahora, como f y menos x son continuas en x para todo x que pertenece al intervalo 0, 1, sabemos que h es continua en el intervalo 0, 1. Esto por lo que hay una propiedad de las funciones continuas que dice que la suma de dos funciones continuas es una función continua. Ahora, dice que al h estar definida como f de x menos x, o sea que digamos la imagen de 0 a través, bueno, digamos h de 0 va a ser igual a f de 0 menos 0, o la imagen de un medio por h va a ser h de un medio menos un medio, y así consecutivamente para todos los reales que pertenecen al intervalo 0, 1, vamos a poder concluir que h de 0 siempre va a ser mayor a h de 1. Y esto a su vez va a generar la situación de h de 0 mayor a 0 mayor a h de 1. Esto lo podemos saber dado que como el extremo es 1 y sabemos que todas las imágenes de la función f van a estar incluidas en el intervalo 0, 1, en caso de, o sea, bueno, el mayor valor que puede llegar a tomar f va a ser igual a 1, haciendo que sea un f de 1, que, bueno, un 1 menos 1. La cosa es que esa situación no nos favorece. Por eso al principio restringimos que sea que sea distinto de 0 la imagen, distinto de 1 la imagen de 1. Eh, por otra parte, dado que en el momento en el que uno suma o resta 0, el real queda igual, f de 0 va a ser igual a, a h de 0. De manera que como al principio restringimos que h0 tenía que ser distinto de 0, ahí garantizamos que h0 siempre va a ser mayor a 0 y h de 1 siempre va a ser menor que 0. Ahora, como h es una función continua en el intervalo 0, 1 y h de 1 es estrictamente menor a 0, que es estrictamente menor a h0,
sabemos que existe un x que pertenece al intervalo 0, 1, tal que hx sea igual a 0. Por otra parte, como sabemos que ese x existe, podemos utilizar la definición de la función como tal. Entonces sabemos que hx es igual a f de x menos x. Pero para este x en particular, hx va a ser igual a 0. Entonces tenemos que 0 es igual a f de x menos x. Y despejando, bueno, sumando x a ambos extremos, tenemos que f de x es igual a x. Y de esta manera podemos garantizar la existencia de el real en el intervalo 0, 1, cuya imagen va a ser igual a él mismo. Muchísimas gracias por su atención.